Bien, la idea es poder trabajar un poquito respecto de cómo hemos podido generar una propuesta de teleneurorehabilitación a raíz del contexto de COVID-19 y el ASPO puntualmente que en marzo de este año bueno, nos puso a todos en condiciones particulares. Bueno, muy bien, muy buen día a todos. Para los que nos siguen de otros lados, que estuve viendo en el chat de YouTube que hay gente de otros lugares, les decimos que el ASPO es el aislamiento social preventivo obligatorio que se impuso en la Argentina por cuestiones de COVID. Y de paso les comento a todos que tenemos un día hermosísimo acá en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, un hermosísimo día de sol. ¿Qué pasa con la telerehabilitación? Hay muchísimo escrito en telerehabilitación, sobre todo en el último tiempo, con relación al COVID. La telerehabilitación existe hace mucho tiempo, depende exactamente de la definición que uno tenga, pero podemos seguir desde la década del 50, en la posguerra, ya los primeros pasos de la telerehabilitación. La idea acá es transmitirles nuestra experiencia con telerehabilitación. Y no es esto por una cuestión de generar autopublicidad y autobombo, como decimos acá en Argentina, sino por contarles cómo nos fue, porque pasa mucho esto hoy día que uno lee lo que pasa afuera, lo que pasa en otros lugares, y es contarles cómo nos fue a nosotros en nuestra experiencia con la telerehabilitación. Hay mucho publicado en telerehabilitación, y la telerehabilitación tiene, si bien la teleneurohabilitación es útil y muy útil para todos los pacientes que están en proceso de neurorehabilitación, en los pacientes con esclerosis múltiple tiene todavía una especial injerencia. Melissa les va a contar un poco más, pero esencialmente por características demográficas de la población de esclerosis múltiple, personas jóvenes con mucha necesidad de aprovechar su tiempo, y también por una cuestión del acceso a profesionales que estén especializados en la patología. Nosotros les contamos, nuestra experiencia con la telerehabilitación venía desde antes. Esto es una publicación que se hizo el año pasado, en el segundo Congreso Iberoamericano de Neurorehabilitación. Se hizo la transmisión por la licenciada Magdalena Pérez Bruno, sobre un trabajo que habíamos empezado a hacer ya con teleneurohabilitación, con tecnología de bajo costo. Específicamente trabajamos con un diseño a través del WhatsApp para los pacientes, con la idea que tenemos siempre, como decía recién Karina, de romper la barrera institucional y lograr la inclusión social. Y esta cuestión de que la rehabilitación no termine en el momento de que el paciente sale del centro de rehabilitación. Entonces, en estos pequeños grupos de WhatsApp que empezamos a hacer con algunos pacientes, la idea era la organización, poder mantener ahí la organización, la distribución de los estímulos que se le indicaban a estos pacientes para que hagan los ejercicios en su casa o las tareas que tenían que hacer en su casa, y sobre todo para empezar a tener lo que se llama telemonitoreo, empezar a tener alguna relevancia de algunos datos en los que los pacientes nos tenían que ir indicando cosas más allá de lo que pasaba solamente en el momento de la rehabilitación dentro del instituto. Esto está publicado, está online, lo pueden acceder para tener esta experiencia, y la verdad que nos agarró justo antes de la pandemia. Si bien la idea estaba desde mucho antes, ya empezamos con esta idea. Y esto nos llevó a lo que definitivamente, Meli, la siguiente, terminó siendo nuestra plataforma de telerehabilitación. Y como les decía recién, la idea, vamos a hablar mucho de lo que hicimos nosotros, no con esta idea de publicitar lo que hacemos, si bien estamos muy orgullosos de lo que hacemos, sino para contarles cómo nos fue realmente con lo que hicimos, y no lo que está postulado teórico. Este es el acceso a la plataforma de telerehabilitación, y se los dejamos porque una de las características principales que tiene la plataforma de telerehabilitación es que es completamente individualizada. Cada paciente en esta plataforma tiene su espacio, por eso les dejé esta imagen donde se ve el logueo. Cada paciente entra y cada profesional entra con un espacio completamente personalizado. Y si bien hay muchas cosas que se repiten para muchos pacientes, cada paciente tiene su espacio personalizado dentro de esa plataforma. Y como venimos hablando, esto no es ni un speech ni un eslogan. La rehabilitación siempre tiene que ser personalizada, aunque tenga un contexto general de un método y un modelo, tiene que ser personalizada y centrada en el individuo. Así que vamos a estar comentándoles qué es lo que hicimos y cómo nos fue. Mary. Bien, un poco esa era la propuesta, pero la intención que teníamos de base era poder generar, digamos, una intervención a nivel de la teleneurorehabilitación que esté diseñada a la medida de nuestra población con la que nosotros trabajamos. Particularmente si vamos a hablar específicamente, digamos, de la población con esclerosis múltiple, como mencionó más temprano Karina y como ha mencionado más temprano Juan Rojas también, hay una de las variables que condiciona
digamos, que nos ha condicionado a nosotros en términos del diseño de la plataforma, que es la edad. La edad, más allá de pensar en términos del ciclo vital, un poco lo que nos marca o enmarca es que vamos a estar hablando de población que está en actividad productiva, ¿sí? Esto también nos muestra, más allá del contexto de pandemia, que en esto vamos a hacer un paréntesis, hoy por hoy un adulto joven, ¿sí?, se encuentra en esta búsqueda que puede ser más pasiva o más activa, de un equilibrio en la organización ocupacional, haciendo, digamos, un poco este medio entre la demanda externa, ¿sí?, esta vía a lo mejor un poco acelerada en la que vivimos, y la demanda que puede tener la persona interna en términos de necesidades y de intereses. Por otro lado, la edad también nos marcaba un poco el camino en relación al acceso y al vínculo que un adulto joven tiene con la tecnología. Esto sin duda nos fue como facilitando un poco la cuestión, pero lo que no podíamos dejar de tener en cuenta también es que hay un porcentaje significativo de pacientes que tienen al menos algunos déficits a nivel de lo cognitivo, y como mencionaba más temprano Karina también, en relación a este estilo de personalidad y el vínculo que registramos que tienen con las fuentes de información, ¿no? Esta tendencia como ir a buscar información por muchos lados, y después un poco lo que encontramos es la dificultad como para poder organizar esa información de manera tal que le permita regular su conducta. Y por otro lado, otro aspecto que era importante para nosotros poder considerar a la hora de diseñar este tipo de intervención, y es que esta población en general tiene asistencia de cuidadores. Y cuando digo de cuidadores no me voy a referir solo a los cuidadores formales, sino a la presencia de muchas veces familiares o una red social más amplia, ¿sí?, que colabora o que brinda apoyo. Ahora, estas características específicas de la población, cuando lo entrecruzamos con ciertas condiciones que se dieron en relación al aislamiento social preventivo obligatorio, que desde marzo veníamos en estas condiciones, un poco el reporte que hemos tenido de parte de nuestros pacientes es digamos, la relevancia que ha tenido a nivel de digamos, lo anímico y la regulación de lo emocional en función de la restricción en el contacto social. Por otro lado, el cambio que ha tenido la percepción del tiempo, ¿sí? En tanto y en cuanto esto termina impactando en cómo venían organizando, digamos, su semana, cómo venían organizando, digamos, criterios de organización ocupacional, ¿sí? ¿Esto qué significa? Hoy por hoy nosotros nos encontrábamos con pacientes jóvenes que disponían de más tiempo, porque un poco en palabras suyas esta era lo que expresaban, un ahorro de tiempo, porque a lo mejor ya no tenían el tiempo invertido en movilizarse, si ahora estaban, por ejemplo, realizando teletrabajo en su casa o haciendo la rehabilitación desde su casa. Esto que menciono es particular en esta población porque realmente ellos lo han vivido como una ganancia, ¿sí? Esto les ha permitido ganar tiempo y regular un poco mejor aspectos que tienen que ver con la energía y la fatiga. Por otro lado, otro de los aspectos que nos han comunicado tuvo que ver más que nada al comienzo del ASPO con ciertos temores y ciertas ansiedades respecto a niveles de exposición o de posible exposición al virus en relación al uso de los inmunomoduladores. Ahora bien, tal vez con todo este panorama de condiciones, tal vez la pregunta más rica que pudo hacerse el equipo en otro nivel tiene que ver con cómo íbamos a lograr nosotros emparejar un sistema de trabajo, digamos, siguiendo criterios de la teleneurorehabilitación, pero que pudiera reflejar el sistema de trabajo que nosotros veníamos llevando adelante de manera presencial. Es decir, cómo de alguna manera lo tecnológico iba a tener que vehiculizar lo específico de cada una de las especialidades, pero a la vez la trama que se establece en conjunto en comunicación con el equipo. Esto tal vez fue un poquito lo que nos disparó, y claramente en términos de pensar el diseño de la plataforma y de la propuesta de teleneurorehabilitación, teníamos mucha claridad que queríamos sostener ciertos aspectos, ciertos ejes que son propios de la metodología con la que nosotros trabajamos, que Karina introdujo más tempranito,
y básicamente algunos aspectos que nosotros no queríamos, digamos, perder en el camino de la generación de esta plataforma tienen que ver, por un lado, con el sistema de evaluaciones del paciente y del contexto, y esto exigió que el equipo pudiera, digamos, pulir cómo perfilar y en algunos casos cómo adaptar la batería de evaluaciones que se iban a disponer para no solo poder continuar midiendo la evolución clínica del paciente, sino también para poder medir y auditar si estamos llevando adelante los objetivos clínicos que nos propusimos como equipo y que acordamos con los pacientes y con su entorno. Y hago esta diferencia entre perfilar y adaptar, porque la realidad también es que hemos tenido un trabajo bastante exhaustivo en cada una de las especialidades para poder definir según las características propias de cada una de las especialidades. En el caso, por ejemplo, de la evaluación neuropsicológica, nosotros partimos de una guía que se generó, digamos, por consenso de expertos, de la IANS, ¿sí? Nosotros partimos desde esta guía a nosotros nos permitió, más que nada, saber qué técnicas dejar por fuera de este sistema de virtualidad en la evaluación, pero por otro lado, por ejemplo, en kinesiología también fue todo un espacio digamos, de producción y poder adaptar aquellas baterías que se empleaban de manera presencial, llevadas a la virtualidad. Lo que sí teníamos muy claro es que nosotros íbamos a sostener el sistema de evaluación porque realmente para nosotros es fundante luego para la generación de los objetivos clínicos. Otro de los aspectos que sí queríamos sostener tiene que ver con la planificación clínica metodológica, que nosotros llevamos adelante por medio de un documento donde queda integrado no solo los datos del paciente, sino también aquellos objetivos, aquellas intervenciones y aquellas actividades que se proponen, y la evolución del mismo, que es lo que nosotros llamamos como expediente de trabajo transdisciplinario individual. Otro aspecto que queríamos sostener claramente tenía que ver con la comunicación del equipo, porque es un poco la base donde nosotros sustentamos estas relaciones entre las áreas, y por supuesto la comunicación con el paciente y con su contexto. Luego Javier les va a comentar un poquito qué espacios se pudieron abrir por medio de la plataforma. Y otro de los aspectos que para nosotros eran fundamental era poder continuar con la orientación del proceso de rehabilitación hacia la inclusión social. Ahora lo que teníamos como desafío, o como oportunidad tal vez, tenía que ver con, digamos, íbamos a tener contacto con el paciente que de manera continua iba a estar en su ambiente, digamos, de mayor injerencia, que es el hogar. El mayor desafío para nosotros era cómo nosotros íbamos a poder aprovechar esto, digamos, esta condición, para tener mayor nivel de impacto en lo contextual. Por otro lado, sí quisimos sostener en relación a las intervenciones sincrónicas, a las sesiones sincrónicas de rehabilitación, sostenerle los horarios a los pacientes, porque de alguna manera considerábamos que esto permitía como un mayor nivel de organización. Y en relación a las actividades asincrónicas, tal vez el mayor desafío, si bien nosotros veníamos con cierta modalidad asincrónica durante la presencialidad, en esta instancia se vio reforzada, ¿sí? Tenía que quedar muy claro cómo íbamos a dosificar estas actividades a lo largo de la semana, en qué momentos se iban a establecer para, digamos, seguir con criterios de organización ocupacional, y que de alguna manera el paciente, como dijo alguna vez un paciente nuestro, pudiera llevar la neurorehabilitación a donde sea que vaya. Otro de los aspectos que también quisimos sostener tiene que ver con el abordaje grupal e individual, y por supuesto nosotros en la metodología tenemos el tratamiento segmentado por etapas, y estas etapas de alguna manera no solo facilitan que los objetivos que establezcan cada una de las especialidades estén coordinados entre sí, sino que además al paciente le da una percepción de secuencia, ¿sí? Esto sí queríamos seguir sosteniéndolo, y por supuesto lo que tiene que ver con el abordaje de las especialidades establecidas por áreas, el área neuromotora funcional, el área neuropsicológica y el área psicosocial. Bien, retomo acá yo.
y les comento cómo organizamos nosotros nuestro trabajo internamente y cómo lo hicimos en la plataforma. Y para eso, para muchos de ustedes, este cuadro es más que conocido, para los que no, una breve reseña. En el concepto de discapacidad y en el concepto de rehabilitación hay que tener muy en cuenta esto. Esto está en la Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad y la Salud, que es el nombre completo, porque en realidad lo que termina midiendo es niveles de salud de la Organización Mundial de la Salud. Una enfermedad o una condición de salud, no solamente las enfermedades, van a alterar funciones y estructuras corporales. Esas funciones y estructuras corporales, que es muy el plano biológico de lo que pasa en el paciente, van a alterar o no actividades, que es la capacidad que tenga el paciente de hacer determinada actividad, y eso se puede ver reflejado o no, o en mayor medida o no, en la participación, que es cómo el paciente utiliza aquella actividad que a su vez depende de estructuras y funciones corporales, cómo la utilizan en el desempeño de su vida diaria. Esto es muy importante porque en general veníamos de una rehabilitación muy centrada en las funciones y las estructuras. Para comentarles un caso típico en esclerosis múltiple, sobre todo en aquellos pacientes en EDSS entre 4 y 8, cuando se empieza a alterar la marcha, la alteración de los flexores de cadera, que es muy común, que empieza a limitar la capacidad de llevar el paso hacia adelante. Eso es una función que se ve alterada. Uno podría pensar en músculo, podría pensar en el psoas, podría pensar en el flexor, en el recto anterior del cuádriceps, que son los flexores principales de cadera, en los abdominales, y uno puede quedarse solamente en rehabilitar esa función de esa estructura corporal. Pero por ahí ese paciente rehabilita esa función y después no camina y no hace la actividad de la marcha. O por ahí sí camina, pero camina dentro de su casa y luego no sale fuera de su casa a hacerlo, con lo cual la participación está alterada. Otra cosa importante a tener en cuenta es lo que vemos abajo en el cuadro este de la Clasificación Internacional de Funcionamiento, es que esto está siempre mediado por factores contextuales, tanto ambientales como personales. Un mismo paciente, para aquellos que están más metidos, un mismo paciente con una DSS de 6, 6,5, donde la marcha ya está muy alterada, si tiene un dispositivo en su casa, o una casa bien adaptada, puede llegar a tener una vida funcional y poder seguir yendo a trabajar. Ese mismo paciente, viviendo en un piso por escalera, está limitado y ya tiene una discapacidad mayor. El nivel de discapacidad va a ser distinto en ese mismo paciente según las condiciones que lo rodean. Por eso nosotros centramos nuestro trabajo en este marco, usando el método BETAS para vehiculizar la transdisciplina, usando este criterio de discapacidad y rehabilitación. Y acá es donde dividimos nuestras funciones. Siempre Karina repite esto y lo tenemos que meter siempre en la cabeza. La transdisciplina no mata a las disciplinas. Y el expertise disciplinario es fundamental para poder luego contribuir a una buena transdisciplina. Pero es difícil, no es fácil, porque cuanto más personas uno puede sumar, y podríamos sumar más a la rehabilitación, más difícil es poder mantener ese diálogo de saberes, sobre todo ahora donde empiezan un montón de cuestiones a solaparse en neurorehabilitación. Nosotros lo dividimos de esta manera. Tenemos un área neuromotora funcional, donde integramos la terapia ocupacional y la kinesiología. Si bien cada disciplina sigue teniendo sus marcos de trabajo, está completamente integrado, y en esta área lo que les dedicamos es a aquellas cuestiones neuromusculoesqueléticas afectadas en los pacientes, pero con un enfoque directo en la ocupación humana, la función y la participación. Tratar todo el tiempo de salir de ese enfoque chiquitito de la estructura y rehabilitar la estructura, que si bien lo hacemos y cuando hay que hacerlo, el enfoque siempre está dado en la ocupación humana y en la función y la participación de ese paciente. Bien, y en relación al área neuropsicológica, que en general está conformado por psicólogos especializados en neuropsicología, psicopedagogos con la misma formación, y en el caso incluso de fonoaudiólogos cuando haya que realizar algún tipo de abordaje más del tipo neurolingüístico, tal vez como para que tengamos en eje ciertos tipos de intervenciones. Nosotros nos basamos básicamente en 3 estamentos de intervenciones. Uno tiene que ver con el abordaje restaurativo. En el abordaje restaurativo nosotros lo que buscamos es poder trabajar con aquellas funciones cognitivas que se encuentren descendidas. En general partimos de un perfil de deterioro cognitivo más del tipo subcortical, pero en ocasiones nos hemos encontrado con pacientes con perfiles más atípicos, y básicamente en este enfoque lo que hacemos es esto, o sea, tratar de restaurar aquella función que se ha visto descendida. Por otro lado, nosotros contamos con un abordaje que tiene que ver más con lo compensatorio. Lo compensatorio refiere a encontrar vías alternativas para realizar la misma actividad, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Muchas veces lo que hacemos es
reforzar otras funciones cognitivas que se encuentren indemnes para ir por una vía alternativa a esa meta, a esa actividad, o bien nos valemos del entrenamiento en estrategias internas. El entrenamiento en estrategias internas básicamente se apoya en dos grandes procesos. Uno tiene que ver con el lenguaje, que en general en estos pacientes lo encontramos bastante conservado, y por otro lado en la metacognición, pero ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, tenemos por un lado técnicas restaurativas, técnicas del tipo compensatorias, y las otras técnicas que nosotros disponemos como marco de trabajo dentro de lo neuropsicológico, son las técnicas que aplican a sustituir. Y esa sustitución en realidad viene dado, de alguna manera es compensar, pero por medio de un apoyo externo. Ahora bien, nosotros podemos tener estos distintos modos de intervención con el paciente, pero a la hora de tomar una decisión, cuando decidimos, bueno, vamos más por técnicas restaurativas, o en este momento vamos a ir más por apoyos externos o modificaciones en el ambiente, la realidad es que esa última toma de decisión la hacemos en conjunto, porque muchas veces podemos perfilar para un paciente que ciertos apoyos externos es lo que mejor va a poder sustituir o compensar aquel déficit. Podemos reunirnos con los profesionales de terapia ocupacional y poder diseñar los mejores apoyos, pero a lo mejor si no notamos que a lo mejor este paciente tuvo el diagnóstico hace 2 meses y está en un proceso de duelo, donde si yo voy a venir ahora a incorporar un apoyo externo, tal vez no sea el momento indicado para este paciente en este momento, nos va a quedar información por fuera. Por eso, de alguna manera, esta red que se entreteje entre los distintos saberes nos permite llegar a una toma de decisión lo más pertinente posible para este paciente en este momento. Por otro lado, como les mencionaba recién, nosotros tenemos un abordaje que mucho se ampara en lo que son los procesos metacognitivos. Estos procesos a nosotros nos sirven para poder monitorearnos mientras pensamos, sentimos o ejecutamos acciones, y a la vez poder regular nuestro comportamiento en función de este monitoreo y las representaciones que se generan. Parte del abordaje del área tiene que ver con esto, y no es, digamos, vamos a decirlo así, ámbito específico de esta área nada más, porque en realidad es una vía que en definitiva en todo proceso de aprendizaje y en todo proceso de neurorehabilitación se emplea, ¿sí? Traigo esto puntualmente porque ya sea en la presencialidad o en virtualidad, como estamos operando en este momento, la realidad es que apelamos a este mecanismo porque precisamente lo que vamos a ir favoreciendo es que el paciente vaya teniendo un mejor monitoreo. Ese mejor monitoreo le permite de alguna manera tomar mayor conciencia de los recursos que va aprendiendo o tomando del medio y poder hacer una administración más efectiva, ¿sí? Esto, en definitiva, específicamente nosotros lo llamamos como autoeficacia. De alguna manera el paciente tiene que ir registrando que dispone de recursos que irá aprendiendo a lo largo de la neurorehabilitación y que puede administrarlo de manera eficaz, ¿sí? Bien, en relación a las intervenciones sincrónicas y asincrónicas, simplemente para mencionar, porque esto por supuesto que siempre es un desafío. En relación a las intervenciones sincrónicas puntualmente, sí encontramos ciertos facilitadores y ciertas barreras o desafíos en el proceso. En relación a los facilitadores, esto que les había mencionado en relación al vínculo que en general los adultos jóvenes tienen con la tecnología, sin duda que fue una facilitación. Pero esto otro que les mencionaba en relación a, bueno, cómo ellos pudieron manejar sus propios tiempos, también generó un factor motivacional. Entonces, distinguimos esto como facilitadores. En el caso de los que son un poco más añosos, por suerte había cuidadores que han podido cubrir la demanda en el acceso a la tecnología. Y en relación a las barreras, tal vez lo que nos hemos encontrado como, aspectos más desafiantes, tuvo que ser con, nosotros tuvimos que salir a capacitar a nuestros pacientes y a los cuidadores en el uso de esta plataforma, lo cual genera, como todo aprendizaje nuevo, una curva de aprendizaje que tuvo que ser monitoreada.
Y otro de las barreras o grandes desafíos seguramente ha sido el abordaje de los componentes motores, ¿sí? Que en el contexto de virtualidad, bueno, realmente hubo necesidad de tener que adaptar bastante el tipo de intervención. Por otro lado, en relación a las intervenciones asincrónicas, sin duda estos pilares que mencionamos en relación al refuerzo y la ejercitación, que de alguna manera a nosotros nos permitió, de una manera más explícita, organizar la actividad asincrónica de rehabilitación del paciente a lo largo de su semana, proveyendo distintas dosis y frecuencias, digamos, de estas actividades, sin duda sustentado en un proceso de neuroplasticidad, organizado en tiempos consensuados con los pacientes, y este otro proceso que mencionaba más temprano en relación a la retroalimentación. Esto para nosotros fue y sigue siendo uno de los ejes, porque sin duda que en este traspaso hacia la virtualidad, hay aspectos que nosotros, digamos, se escapan si no tenemos un reporte eficaz de parte del paciente, ¿sí? Entonces, tal vez un poco la experiencia de virtualidad nos ha permitido a nosotros revalorizar este proceso, y sin duda, a ver, nosotros partimos de un proceso de automonitoreo que depende de funciones atencionales, ¿sí? Y sabemos que si un paciente tiene esclerosis múltiple, la atención es una de las funciones cognitivas que pueden verse afectadas, ¿sí? Por otro lado, el automonitoreo depende de las condiciones en que se esté realizando ese automonitoreo, y por otro lado depende de las experiencias previas. Es decir, como hay muchos condicionantes para que este automonitoreo sea lo suficientemente eficaz, ¿sí? Fue necesario que nosotros pudiéramos entrenar o reentrenar, pero con este fin específico, que el paciente aprenda cómo monitorearse para que pueda hacer un reporte lo más preciso posible de la evolución clínica que esté teniendo y el desempeño que tuvo en cada una de las, sobre todo de las actividades asincrónicas. Por otro lado, sí necesitábamos trabajar también con el paciente y con el contexto, en algunos casos, sobre estrategias más psicoeducativas respecto de este reporte, que en definitiva a nosotros nos sirve para poder hacer el ajuste de los objetivos clínicos. Bien, ¿cómo llevamos ahora con toda esta descripción conceptual? ¿Cómo construimos esta plataforma? ¿Cómo terminó quedando la plataforma? Esto remarcando también con respecto a otros espacios que tenemos en nuestros dispositivos, que son los espacios del área psicosocial, donde se incorporan también el arte y espacio de conciencia corporal, que realmente han sido de mucho soporte, siempre lo son, por eso son parte integral de nuestro trabajo, han sido de mucho soporte para contener los grandes efectos psicosociales que ha tenido esta pandemia. En cuanto a la descripción operacional, ¿cómo construimos la plataforma? Un gran desafío era poder organizar todas estas disciplinas y estas áreas, hacían que tengamos que tener distintos, los famosos links, para conectarse a sesiones sincrónicas. Entonces, en primer lugar, el primer segmento de la plataforma era un organizador de estos accesos a las sesiones sincrónicas, que fue realmente de mucha utilidad. Se simplificó solamente con un botón, con el nombre de la sesión, el paciente ni siquiera veía el link y todos esos códigos que tanto nos marean, solamente entrar a la plataforma y apretar el botón era ingresar a la sesión. Eso sirvió muchísimo, y a la vez nos permitió algo que veníamos queriendo hace mucho tiempo, es que el paciente todo el tiempo tenga su expediente de trabajo transdisciplinario. Que el paciente todo el tiempo sepa aquello que nosotros evaluamos y aquello que nosotros diseñamos en conjunto con el paciente para su rehabilitación, lo tenga como documento todo el tiempo al acceso. En la primera parte de la plataforma tenías el acceso a esas cuestiones. La siguiente. Ahí está pasando la diapositiva. Mientras que pasa la diapositiva, ahí estamos. El segundo segmento, el segmento más fuerte, más rico, que fue un gran desafío para todas las áreas,
principalmente para las áreas físicas y para las cuestiones de movimiento y marcha, sobre todo por los riesgos de caída de los pacientes. En el segundo segmento estaba el contenido por las especialidades. Si bien no estaba dividido especialidad por especialidad, sino por áreas, acá nosotros poníamos un segmento para el área neuromotora funcional, un segmento para el área psicosocial, donde incluíamos, como les decía recién, la parte de psicología, arte y conciencia corporal, y un área de neuropsicología, donde tenemos la parte de neuropsicología, psicopedagogía y fonoaudiología. Cada área ahí contaba con la siguiente, Meli, el contenido para el paciente. ¿Y qué características tenía ese contenido? Enseguida, cuando uno empieza a llenar este contenido para que el paciente tenga en su casa, se empieza a generar un gran desorden. Entonces, la característica principal, que fue el desafío más grande que tuvimos, era poder hacer algo que tenga claridad y que sea de fácil acceso. Muchos de nuestros pacientes se conectaban a través de tablet o a través de teléfonos. No podía ser algo desordenado. Y eso también se hizo a través de generar contenidos, videos y contenidos en algunos casos en formularios, en algunos casos en archivos de lectura, en los cuales no están cargados en la plataforma en forma desorganizada, sino que están cargados como botones, donde el paciente hace un clic y ahí se dirige hacia ese video, por ejemplo, de un ejercicio o hacia esa indicación. Y acá es importante que nuestro contenido de trabajo lo dividimos en 3 grandes grupos de elementos. Indicaciones, indicaciones para que recuerde y mantener el recuerdo de cualquiera de las 3 áreas, o de las 3 áreas en común. En algunos casos las indicaciones atravesaban las 3 áreas. Preparativos, en muchos casos era preparación para cuestiones que trabajamos después en los sincrónicos. Eso nos sirvió muchísimo, sobre todo a la hora de evaluación. Muchas de nuestras evaluaciones fueron en partes sincrónicas y en partes con videos que el paciente tenía que grabar previamente en su casa. Y una gran parte de ejercitación de las 3 áreas, ejercicios, que en algunos casos, sobre todo en el área de neuromotora, el ejercicio era grabado en la parte presencial, en la parte sincrónica, perdón, con el paciente, y luego ese mismo video editado era grabado para que el paciente recuerde y pueda también ver el ejercicio realizado, que también nos servía a nosotros para monitorear y nos sirve para monitorear a futuro. ¿El siguiente, Meli? En un tercer segmento de la plataforma incorporamos algo que veníamos queriendo hacer hace mucho, que es esto que ya habló Melissa con bastante profundidad, que era la devolución de los pacientes. Tener una devolución semanal, y esto es una cuestión que todavía es un desafío que realmente tenemos que seguir ejercitando. Todas las semanas los pacientes tienen una parte en la plataforma donde ellos tienen que completarnos a nosotros cómo fue esa semana dentro de su proceso de vida relacionado con la neurorehabilitación, no solamente con lo que pasó en la neurorehabilitación. Hay un segmento estructurado donde el paciente nos contesta por áreas si pudo completar las actividades y en qué medida pudo completar las actividades, pero hay un segmento libre, cualitativo, de automonitoreo, donde el paciente nos cuenta todas aquellas cosas que pueden haber influenciado en su proceso de patología o de neurorehabilitación, que pueden venir de cualquier índole. Y esto nosotros lo monitoreamos y luego lo revisamos y hacemos el trabajo con los pacientes según la pertinencia y la importancia que haya tenido aquellos fenómenos que hayan pasado en esa semana. Siguiente, Meli. Y el cuarto segmento, que es un segmento más formal, pero no menos importante, que fue el segmento de cómo hacer la evolución, el seguimiento escrito de todo esto que veníamos haciendo, porque eso pasa mucho, cuando el paciente viene estamos muy acostumbrados al registro escrito de lo que vamos haciendo. Este segmento fue un segmento muy interesante, porque de cada paciente hicimos un segmento que nos facilitó mucho, porque los profesionales también entramos logueados, entonces todo el fenómeno de poner nombre y demás estaba ya realizado con el logueo, y la hora y el día quedaba automáticamente registrado. En este segmento cada uno de los profesionales ponía registro por orden cronológico de todas las intervenciones que se hicieron en lo sincrónico, en lo asincrónico, o en algunos casos hasta en llamados telefónicos que se hacen paralelos, en el caso de algunas emergencias, paralelo. Absolutamente todo quedaba registrado y todos los profesionales podían ver qué es lo que se había hecho con ese paciente en todos los demás segmentos. Este fenómeno, este segmento realmente es de mucho interés porque nos permite a un golpe de simple vista ver qué es lo que se está trabajando con ese paciente en todas las demás áreas, más allá de todas las reuniones que tenemos nosotros de equipos. Siguiente, Meli.
Y acá un poco contarles algunos números. En primer lugar, comentarles de que obviamente, como les decía al principio, la plataforma no la tuvimos el día siguiente al inicio del ASPO. Esto nos llevó 2 meses y medio, 3, en los cuales esos pacientes no los abandonamos. Al principio empezamos como podíamos, con sesiones solamente sincrónicas a través de Zoom, y algunos mails, y algunos llamados telefónicos. Entonces acá tenemos algunos números. De nuestros pacientes, el 83% persistió en ese pasaje que tuvimos antes de tener la plataforma de teleneurohabilitación. Perdimos ahí en porcentaje de pacientes entre que pudimos desarrollar la plataforma, pero una vez desarrollada la plataforma de teleneurohabilitación transdisciplinaria, el 100% de esos pacientes persistieron ya con un seguimiento de 5 o 6 meses, el 100% de los pacientes persistió. No les voy a mentir, ¿no? Sin algunas quejas, a veces sin ese deseo de volver a la presencial, sobre todo para algunas cuestiones físicas. Y en cuanto a la adherencia, nos referimos a la adherencia a aquellos pacientes que estaban en tratamiento, a cuántas sesiones se presentan y a cuántas faltan. Luego del inicio de la plataforma, tenemos una adherencia a las sesiones, o un presentismo, esto en términos de educación sería el presentismo, de 87%. Anterior a esto era del 79%. Esto mejoró muchísimo la persistencia, porque muchas veces en esos links que se mandaban, el paciente se perdía, no sabía dónde tenía que entrar, o tardaba y ya entraba tarde. Esto, el organizarle absolutamente toda su actividad, permitió tener una mucho mejor persistencia y adherencia al tratamiento. ¿Meli? Bueno, y en función, más allá de que, por supuesto que hubo pacientes que se han incorporado ya directamente cuando estábamos con la plataforma, pero aquellos que han sostenido la actividad desde marzo al día de la fecha, por supuesto que han colaborado en este proceso de retroalimentación también para nosotros, pero más allá digamos, de estos ajustes y mejoras que se fueron realizando en la plataforma, la realidad es que tenemos un alto índice de satisfacción respecto de lo que implicó esta propuesta de teleneurohabilitación y esta propuesta mediada de manera específica con la plataforma. Y otro de los aspectos que también han mencionado los pacientes es que, sobre todo aquellos más grandes, que no tenían tanto acceso a lo tecnológico, les ha abierto un poco la puerta a otro tipo de actividades fuera de lo que es la neurorehabilitación. O sea, fuera de la rehabilitación hay pacientes que han empezado a buscar y se han animado a poder participar de manera virtual en espacios con intercambio social, a lo mejor que referían más a aspectos de ocio. Con lo cual también esto para nosotros es un buen beneficio que han podido capitalizar nuestros pacientes. Y post-ASPO, ¿qué hacemos después cuando termine? Bueno, ya en Argentina ya no tenemos más, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores ya no tenemos más aislamiento, estamos en distanciamiento. ¿Qué viene? ¿Y qué estamos haciendo? De hecho, ya que empezamos. Equilibrio, un balance entre aquello que va a ser presencial, se va a volver a lo presencial en aquellas cosas. Nosotros ya empezamos a hacer evaluaciones, las evaluaciones del área neuromotora, volvimos hace 2 semanas a empezar a hacerlas presencial, porque teníamos, si bien mantuvimos algunas evaluaciones, por ejemplo, en evaluaciones de esclerosis múltiple, mantuvimos el 25 pies, la realidad es que la validación del 25 pies tomado a distancia no tiene una validación como cuando se toma en presencial. Si bien tienen aparentemente una buena confiabilidad por estudios que se fueron desarrollando, todavía no está del todo esclarecido, y aparte depende de la cámara y un montón de cosas. Entonces vamos a volver a algunas cuestiones presenciales, vamos a quedar con algunas cuestiones virtuales sincrónicas y algunas cuestiones virtuales asincrónicas. Esto, en la siguiente, no va a ser igual para todos los pacientes. Como se dice mucho ya como eslogan, lo virtual llegó para quedarse. Ojalá que así sea en una forma equilibrada y mesurada. Algunos pacientes tendrán, acá como ejemplos, algunos pacientes tendrán mucho presencial cuando lo necesiten, alguna cuestión más pequeña virtual sincrónica, más grande virtual sincrónica. Cada esto lo iremos adaptando según las condiciones del paciente y según lo que nosotros decidamos junto con ese paciente que necesitamos. Seguramente también irá cambiando a lo largo del tiempo con ese paciente. Y en la siguiente,
Y en el futuro, mucho más allá, en la teleneurorehabilitación, más allá de las, porque también es futuro y en parte presente, no podemos dejar de mencionar, porque muchos que están viendo y saben que existen, hay mucho en teleneurorehabilitación, hay dispositivos remotos que son efectores y sensores, exoesqueletos y máquinas, bicicletas computarizadas, donde uno puede hasta movilizar al paciente en forma remota desde el teléfono y poder sentir cuántos kilogramos de fuerza tiene de resistencia para medir la espasticidad, por ejemplo. Esos dispositivos existen, son en general de alto costo, pero también es importante tener en cuenta que toda esa tecnología pierde sentido absolutamente si no tiene un marco que le dé sentido, valga la redundancia, y coherencia. Por eso es importantísimo que la tecnología sea un brazo efector de un concepto. Puede ser otro concepto, en nuestro concepto es la rehabilitación transdisciplinaria, vehiculizada por el método Betas. Aquellos que trabajen con otros métodos, será otros métodos, pero no caer en el error de creer que la tecnología sola soluciona los problemas. La tecnología es un brazo para poder, o una herramienta para poder vehiculizar un concepto. Eso lo dejo como reflexión final. Hay muchísimas cosas interesantísimas de telemonitoreo, en las cuales yo estoy trabajando y soy fanático, pero no hay que perderse en que si uno no le da a todo eso un marco de coherencia y un marco de sensatez, sobre todo en el trabajo con las otras disciplinas, carece absolutamente de sentido. Y termina invirtiéndose un montón de dinero que termina siendo no efectivo. Y con esto finalizamos. Le dejo el cierre de la charla a Melissa. Un gusto enorme participar en esta charla. Les mando un saludo grande desde acá, de la ciudad de Martínez.